Y bueno, esa situación que es bastante generalizada, como decíamos en los datos que repasábamos ayer, unas 3.000 personas en Bragado ya están en una situación de deuda con morosidad. Y hoy vamos a seguir profundizando sobre este tema porque también cuando hay una deuda hay alguien que la quiere cobrar. Y ahí hay situaciones a atender vinculadas con los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes, los derechos del consumidor. Y por ese motivo está con nosotros Jorge Chapu Fernández, abogado de nuestra comunidad. Jorge, gracias por haber venido a conversar un rato este mediodía de este tema extendido y generalizado en la comunidad. ¿Cómo te va? Hola Guillermo, buen día para vos y buen día para toda la audiencia. La verdad que muy bien escuchándote con este nuevo flagelo social que por supuesto afecta de gran manera con números que preocupan a nivel nacional, claro, donde Bragado por supuesto no queda fuera para nada. Vamos a ir viendo algunas imágenes para compartir, para ir de alguna manera analizando también cómo se llega a esta situación. La trampa de la deuda es el título que elegiste. Contanos por qué elegiste ese título y empecemos a desarrollar esta idea. Mira, Guille, de manera sencilla para que se pueda entender, elijo ese tema y ahora lo voy a explicar después cómo se hace una espiral de intereses y cómo no podés salir, porque realmente comienza todo con una situación de la macroeconomía. Claro. Nosotros sufrimos un aumento del tipo de cambio del dólar desde que comenzó el gobierno de Milei hasta ahora del orden del 274%. Claro. La inflación acumulada fue del orden del 312%, mientras que el salario mínimo sufrió una pérdida real frente a su poder adquisitivo, llamémosle, del 40%, porque las paritarias, claro, lamentablemente, no subieron ni aumentaron los porcentajes de salario de los trabajadores al nivel que aumentó sea el dólar, sea la misma inflación. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a la familia argentina y bragadense a no alcanzarle el sueldo. Claro. No le alcanza. Entonces, de hecho, hay continuamente observatorios de consumidores que van determinando cómo cambia el hábito de consumo o la realidad del consumo. ¿Y en qué sentido cambia esto? Y ahí comienza la trampa de la deuda. Comienza con que antes las tarjetas se usaban para financiarte un nuevo televisor, claro, claro, no sé, un juego de muebles, la moto. Hoy se estima que el 43,6% de lo que se consume, digamos, con la tarjeta está derivado a los supermercados o a materia, claro, alimenticia. Alimentación. Bueno, recién dábamos el dato del inicio, ¿no? En provincia de Buenos Aires, el 57% casi de la deuda tomada por las familias tiene que ver para comprar alimentos. 6 de cada 10 en provincia de Buenos Aires. Bueno, vos imaginate que cuando llegás al extremo de comprar, porque no te alcanza el sueldo para fin de mes, con la tarjeta, generar un gasto en alimento, vos tenés que comer todos los días. Quiere decir que el mes que viene, cuando entre la tarjeta, tenés que seguir comiendo, con un sueldo que tampoco te va a alcanzar y cada vez te va a alcanzar menos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a poder pagar toda la tarjeta, vas a pagar el mínimo. Claro. Y cuando pagás el mínimo, todos sabemos los intereses que aplican las tarjetas de crédito por ese saldo que dejás. Claro, claro. Y si ahí comienza la trampa de la deuda, muchas veces se comienza a hacer una bola de nieve. Claro, ese es el espiral que vos decías, ¿no? Exacto. Claro. Llega un momento donde los consumidores, devenidos en deudores, se convierten en morosos. Claro. La diferencia es que cuando vos sacás un crédito y debes, sos deudor. Claro. El problema es cuando te comenzás a atrasar en los plazos fijados del pago. No hay algo escrito, pero en la práctica se toma entre 60 y 90 días, claro, y te pasa a considerar moroso. Claro, claro. En Bragado es esa situación que planteamos que le pasa a 3.000 personas. 3.000 personas ya han pasado entre 60 y 90 días que no han podido cumplir con el compromiso que tenían asumido. Exactamente. Incluso hay un informe interesante que toca nuestra ciudad y la cuarta sección electoral, donde determina, y un informe muy fresco, que Bragado es la tercera ciudad, claro, más endeudada de la cuarta sección electoral. Comienza Meguino, sigue Junín y muy de cerca está Bragado en índice de endeudamiento, claro, con morosidad. Claro. Es decir, es un grave problema.
grave problema, porque después viene la otra parte, la más peligrosa, que es cuando los acreedores te quieren cobrar. Claro. Sean bancos, sean tarjetas. Muchas veces son ellos mismos, muchas veces tercerizan en estudios y muchas veces son agencias de cobranza inescrupulosas que comienzan a enviar, por ejemplo, mensajes de WhatsApp. Claro. A mí me pasa como Pasemos, abogado. Pablo, las gráficas, así vamos viendo esas situaciones que son frecuentes, ¿no? Que empiezan a pasar eso de que te llega un mensaje de WhatsApp que alguien te está solicitando que si no pagás el mínimo, te embargan la cuenta del banco, por ejemplo, Exacto. ¿no? O que te embargan tu casa. Llega Claro. un mensaje, a mí me ha pasado de recibir consultas de gente muy asustada y en muchos casos llegan tarde porque ya sacaron un crédito para pagarle al que le mandaba Claro. por WhatsApp, porque si no entregaban los gastos, apertura de carpeta y no sé qué, tenían el embargo le dicen que vienen a la casa a embargarle el televisor, la heladera, la cocina, dice, ¿yo qué hago? Los chicos, ¿qué ver? Y sacan un crédito para pagar los gastos o el adelanto. Y encima, muchas veces, y la mayoría de las veces cuando es así, son estafas. Claro. ¿Por qué? Porque no existe un embargo sin un juez que lo ordene, sin un juicio Bien. que te debe ser notificado. O sea que a nivel legal, digamos, como consumidores, tenemos la protección en ese sentido de si no hay un juez que determina un embargo de una cuenta bancaria, de un bien, digamos, no existe otra posibilidad. No existe, digamos. porque Claro. te mandan, ¿sabes qué hacen? Le sacan fotos a especies de cédulas que se ve que sacan de modelo de cualquier lado. Hace pocos días me consultó una persona que había recibido una cédula con el sellito de un juzgado de minería. Un juzgado de minería, que nosotros no tenemos ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Capital. Claro. Son juzgados específicos, suele haber en el sur, más obviamente en la zona cordillerana, que tienen específicamente la competencia minera. Nosotros no, le han pegado una foto de eso, le pusieron una causa con un número irrisorio. Las causas son de acuerdo a la cantidad de expedientes que maneja el juzgado. Para que tengamos una idea, el Tribunal de Trabajo de Bragado, que existe hace años, va por la causa 20.000 y pico. Y a veces te ponen causa 600.000 y pico, un juzgado de minería. Claro. En el medio de Humahuaca con 600.000 causas. Claro, claro. O sea, hay cosas, pero la gente no sabe y se asusta, obvio. Sí, claro, lógico. Entonces, lógico. tienen que entender que una cosa es deber, que muchas veces la situación macroeconómica te lleva a deber, no porque nos guste deber, te convierte en delincuente. Claro, claro. Entonces, el cobro y el consumidor contra el cobro de su acreedor tiene derechos que lo protegen, que es lo que vos bien decías, y está en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que en su momento el director del área, Rolando Marchetti, creo que ha hecho una nota acá, Sí. advirtiendo de esto, establece específicamente que el acreedor, en el intento de cobro de su crédito, tiene que preservar un trato digno y respetuoso Claro. a la persona deudora. Claro. Porque a veces te tocan clientes, llaman a los empleadores. Claro. Locuras. Empiezan a rodear a la persona que tiene la deuda, o la mora en este caso, a través de familiares, personas conocidas. Exacto. Yo lo que les recomiendo que no dejen de ir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Claro. Cuando esto sucede, así sea una agencia externa que te está queriendo cobrar o un estudio, no se amedrenten, Claro. porque no tienen derecho a estas cosas. Bien. Una cosa que te digan, mira, deben 100.000 pesos, me encargaron la cobranza, podés pagar, no podemos sentar. No, bueno, listo, gracias. Que inicien juicio, es el derecho que tienen. Claro, Lo que claro. no tienen derecho, quien te va a embargar no te avisa. Claro, claro. Y muchas de las cosas de adentro de la casa hoy son inembargables. O sea, pueden venir y te la embargan, pero vos te presentás en el juzgado, pedís el levantamiento de embargo, se lo tienen que levantar. Claro. Entonces, te voy a embargar el sueldo y la gente se vuelve loca. No te pueden embargar todo el sueldo. Claro. Si tengo 10 segundos, le explico a la gente para que entienda cómo es el mecanismo del sueldo. Dale, brevemente. El salario mínimo vital y móvil es inembargable de lo que vos cobrás. Claro. Hasta 2 salarios mínimo vital y móvil solo se puede embargar el 10%. Es decir, de lo que excede un salario mínimo vital y móvil hasta 2, esa franja sola el Claro. 10%. La primera es inembargable. Y en lo que exceda de 2 salarios mínimo vital y móvil solo te pueden embargar el 20%. Y eso solo lo puede hacer un juez. Y eso solo lo puede hacer Claro. un juez. O sea, eso te va a embargar el sueldo y la gente cree que se va a quedar sin sueldo. No existe. Claro. Legalmente no lo pueden hacer. Bien. Entonces, ante cualquier duda, amedrentamiento, intento de estafa, cosas raras de estas, donde te dicen tenés que depositar ya porque si no mañana te embargo,
no existe eso. Van a la OMIC, lleven la prueba de los mensajes que les quedan en el celular, guarden todo y hagan la denuncia. Bien, Jorge, clarísimo, me parece que sirvió esto para, bueno, muchas personas que pueden estar, digamos, pasando un momento de zozobra, porque la verdad es que al estrés de ya tener una deuda, que encima te genere toda esta cuestión, y encima muchas veces en el entorno familiar, de amistades y demás, también es una situación emocionalmente difícil para muchos. Me parece que valía la pena traer esta información para la audiencia que está del otro lado. Gracias por haber venido a conversar un rato. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Guille, por el interés en este tema, por la invitación y un saludo a toda la audiencia.